Bienvenidos a Triari Audio Experience, el primer podcast de Real Estate Tech para América Latina y Hispanoamérica. Mi nombre es Andrés Leal, soy CEO de Triari y estamos impulsando un montón de ideas, de conversaciones con empresarios, emprendedores, inversionistas, desarrolladores inmobiliarios en la industria de América Latina y con un fin especial, empezar a aprender sobre tecnología e innovación. Recuerden que esta experiencia van a poderla encontrar en Apple Podcasts, Spotify, Anchor y todas las plataformas de podcast que ustedes conocen. Recuerden usar el hashtag PropTechRevolution, allí van a poderlo encontrar en Twitter, LinkedIn, Instagram o Facebook y allí van a poder conocer todo el contenido que estamos desarrollando como consultores en tecnología e innovación. Les tengo una gran sorpresa hoy, varias sorpresas en esta experiencia de podcast. La primera es que el 26 de septiembre vamos a estar lanzando nuestro cuarto masterclass sobre tecnología e innovación para profesionales, directivos, empresarios, desarrolladores inmobiliarios e inversionistas sobre tecnología e innovación. Así que los invito, nos quedan los últimos cupos. Espero que ustedes se anime y motive a su equipo directivo, a los gerentes que participan dentro de su modelo de negocio y reserve su cupo. El 26 de septiembre no se olvide, no se quede sin los últimos cupos que nos quedan para directivos en América Latina. Hoy con una experiencia única porque conocí una persona hace 3 meses y yo dije tenemos que hacer un podcast. Hoy tenemos a Alma Pineda, emprendedora mexicana. Yo creo que se van a gozar este podcast con Alma porque Alma es, yo creo que una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, Alma, y siempre es apasionante escucharte la conversación que tuvimos ya hace 3 meses. Alma, bienvenida a Triari Audio Experience. No, pues muchísimas gracias, Andrés. Estoy disfrutando bastante estar aquí contigo. Ya se nos tenía que hacer por fin este tiempo para conversar y compartir experiencias. Muchas gracias por la invitación. A ti, Alma, por hoy estar en esta experiencia de podcast. Les voy a contar un poco la historia breve de cómo nos conocimos con Alma por una amiga que también está trabajando en la industria, en el ecosistema digital en Colombia. Nos presentó y la primera vez que hablábamos, Alma, tuvimos una conversación muy interesante y es de la cual vamos a hablar hoy. Es cómo la tecnología puede revolucionar la vivienda. Y allí obviamente vamos a ir encaminando la historia tuya de cómo te involucras con tecnología, nos cuentes brevemente sobre ti, de dónde vienes, en qué ciudad estás. Sabemos que estás en México, enhorabuena. Espero que nos comamos unos tacos en unos meses cuando nos veamos en México, Alma. Pero cuéntanos de ti y bienvenida a la experiencia de podcast. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí. Pues mira, yo soy Alma Pineda, soy la CEO de PPI SmartTech. Recientemente cambiamos nuestro nombre comercial porque era como difícil, @pingponginnovation.com. Bueno, era una cosa tremenda, pero bueno, ahora estamos como PPI. Y llevo ya siendo CEO de más de 7 años esta empresa que fundé con la finalidad de desarrollar industria en el 4. Para ayudar a la industria 4.0 con tecnología, innovación en el área de desarrollo de software y de hardware. Nuestra idea inicial, pues como en todas las empresas, inicia como lo es, con una idea que se va transformando a lo largo del tiempo dependiendo de las necesidades, de las coincidencias, de oportunidades que salen. Y hoy por hoy, pues nuestro enfoque siempre ha sido ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas a través de proyectos de Smart Cities, de ciudades inteligentes, de edificios inteligentes o cualquier tecnología que ayude a mejorar la calidad de vida o un desarrollo sustentable en la comunidad. Básicamente eso es lo que tocas un tema muy interesante, Alma, antes de involucrarnos en nuestra temática de cómo la tecnología revoluciona la vivienda y es la industria 4.0 y me gustaría que nos contextualizaras parte de lo que hablamos en la industria PropTech. Antes de hablar de tecnología es entender muy bien la industria 4.0 antes de ver cuáles son esas distintas tecnologías que se están involucrando en la 4.0
y ya se habla de la industria 5.0. Por ejemplo, en países como Japón, como China, ya se habla de la industria 5.0, donde ya entran tecnologías mucho más robustas conectadas con la tecnología 5G, por ejemplo. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito cómo esa industria 4.0 se involucra hoy en cualquier industria y en especial en la industria del real estate. Bueno, al inicio, pues en México principalmente para las personas conceptualizar lo que es smart era bastante difícil y creo que es un proceso de educación y de evangelización tremendo que muchas compañías como nosotros y como tú hemos tenido que hacer. Parte de esto que estamos haciendo el día de hoy es eso, que la gente comprenda que la tecnología es solamente una excusa y un medio para mejorar sus vidas. No es intrusivo, ni mucho menos vamos a violar privacidad, pero una de las tecnologías que estamos aprovechando más para el real estate, tanto en Estados Unidos como en México y en muchas partes del mundo, definitivamente ha sido el tema de la digitalización y la conectividad. Hemos entendido que estos son pasos básicos, por eso el 5G hoy por hoy es tan importante, porque necesitamos que nuestras comunidades y nuestros edificios puedan comunicarse los unos a los otros y hacer el aprovechamiento máximo de la minería de datos, del análisis de datos. Y pues en esto entró un actor que es la inteligencia artificial, que hoy por hoy nos ha ayudado muchísimo a que esta industria 4.0 pueda ser mucho más eficiente, que en base a datos duros y puros puedas tomar mejores decisiones, optimizar tus recursos humanos. Nunca vamos a sustituir la mano de obra de un ser humano por una máquina, esto que quede muy claro, pero sí que nos ayuda a reducir costos, a ser mucho más efectivos, a ser mucho más precisos y tener una mejor metodología a la hora de implementar cualquier real estate. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hemos hecho, el aprovechamiento de todo esto, más definitivamente la manufactura avanzada que nos ha permitido innovar también en el tema de los materiales y de las metodologías de construcción, Wow. hoy por hoy en el real estate, ¿no? Alma, ahí Básicamente. tú tocas varios puntos. Uno, en la industria 4.0 se desarrollan distintas líneas de tecnología. Tenemos los datos, tenemos robótica, tenemos el uso de el 3D printer, que se habla también ya en el mundo de la industria 4.0 y 5.0, de cómo desde mi casa puedo desarrollar cualquier tipo de objeto o producto usando una impresora 3D. También se pueden hacer casas con impresora 3D en el mundo, donde se facilita el proceso de construcción en cualquier lugar del mundo. Esta industria 4.0, desde tu perspectiva y tu experiencia ustedes en la empresa en México, ¿cómo has visto tú esa adaptación al mercado, en este caso el mercado inmobiliario? ¿Cómo has visto que tú, la industria 4.0, realmente va a llegar a la industria inmobiliaria o los real estate? Bueno, en el camino hemos aprendido. Hemos aprendido que lo mejor, y creo que las grandes empresas también nos lo han enseñado, es saber vender la idea. El saber vender la idea nos ha obligado a integrar también diseñadores y gente experta en vender la idea, en la navegación en sí del real estate, en cómo vamos a plasmar al cliente todos esos elementos tecnológicos en vivo y en directo y que ellos puedan realmente experimentar mucho antes la experiencia del real estate. Nos ha ayudado mucho entrar en contacto con, bueno, como con personas como ustedes, expertos en brindar esta experiencia, porque desde ahí ya estamos brindándole al cliente el cómo se va a sentir y ver un edificio inteligente, una casa inteligente, un smart community, una ciudad inteligente. Este tema es crucial. Si no lo sabes vender y no lo sabes transmitir, va a ser muy difícil que haya una adopción de las tecnologías. Eso y que seamos muy enfáticos en que en verdad lo que queremos crear es una cultura de sustentabilidad y qué beneficios medioambientales en términos de movilidad y de consumo de energía vamos a tener, qué beneficios vamos a tener. Clarísimo. Hay un dato muy importante, Alma, y a los oyentes que nos escuchan. La industria del real estate, Alma, genera casi el 40% del CO2 en el mundo. Es impresionante cómo como industria somos contaminantes. Nuestros edificios son obsoletos. Nuestros edificios, por ejemplo, en los Estados Unidos consumen
enormes cantidades de energía en las épocas de invierno y en el caso de otras latitudes, pues consumimos un montón de energía porque nuestros edificios no fueron diseñados para ese uso eficiente y de la sostenibilidad que se espera que empecemos a mejorar en todas las ciudades del mundo. Tocas un tema muy interesante y es que para integrar Industria 4.0 en la industria del real estate, hablas de tener muy clara la comunicación de cómo se va a integrar eso, pero te pregunto una cosa, ¿crees que es importante que estos actores que nos están escuchando ahorita, constructores, directivos, empresarios, inversionistas, tengan una estrategia tecnológica digital en sus compañías? Hoy es más común y después del COVID la gente comprendió mucho más el papel y la trascendencia de las tecnologías o plataformas digitales. Pero antes de eso, la verdad es que era muy difícil encontrar esa sensibilidad de las constructoras o de los grandes despachos arquitectónicos para adoptar la digitalización y la tecnología como un medio para transmitir mejor sus proyectos o adquirir de una manera mucho más rápida inversión. Yo la experiencia que tengo es que cuando ven el resultado de un proyecto muchísimo más tecnificado, mucho más integral y que contempla diferentes hélices, definitivamente la aceptación del inversionista es mejor, pero a veces toma tiempo convencer que inviertan en esto y lo tienen que hacer. Sin innovación no van a poder ser punta de lanza. Esa frase está para colocarla muy grande en la entrada de muchas oficinas de muchos constructores y desarrolladores en América Latina, porque hemos venido hablando en las anteriores podcasts. Alma, hace 8 días estuvimos con una emprendedora colombiana en Panamá y también decía lo mismo y parte para diferenciarse en el futuro y en el presente en cualquier negocio, cualquier industria, es innovar, pero innovar también requiere comprometerse con el cambio, requiere hacer inversiones y claramente los que estamos en tecnología, en innovación, entendemos que esos retornos en tecnología e innovación no se dan el primer día que se invierte, se va a ver reflejado en el uso del espacio, se va a ver reflejado Diego, en no el subas. cliente, ¿no? Per- Se va a ver reflejado, Perdón, es que no te preocupes, podemos cortar, pero se va a ver reflejado en el cliente. El cliente va a ver de alguna manera esa nueva experiencia, esa nueva propuesta de valor de los constructores y de los desarrolladores o los propios inversionistas que están en esa industria, esa manera de cambiar la mentalidad en los productos o en los nuevos proyectos inmobiliarios. Y allí te hago una pregunta porque quiero entrar en materia, Alma. Cuando nos conocimos, me contaste una historia y me gustaría que también me contaras del equipo que está alrededor tuyo. Me gustaría que nos contaras también cómo Tesla se conecta con tu equipo y con tu modelo de negocio. bueno, esta experiencia definitivamente fue increíble y yo creo que como a todos en la vida fue como el burro que tocó la flauta, ¿no? O sea, fue una mera coincidencia y de la vida, porque nosotros sí teníamos relación con algunos real estate importantes de Estados Unidos, pero para otros temas que no tenían absolutamente nada que ver con Tesla. Y un gran amigo que se llama Philip Seade, que es dueño de la empresa Grow Holdings o Grow Holdings Luxury de Nevada, él tiene uno de los proyectos más importantes de construcción, no solamente en Nevada, sino en varias partes del mundo, pero con enfoque smart y ecológico. Y tuvieron la fortuna de ser invitados por el corporativo de Tesla para construir un modelo, un Smart Community de Tesla, que hoy lleva por nombre The Hills by Tesla, para poder proponer a nivel de materiales y de metodología de construcción algo que realmente representara la filosofía de Tesla, que es desde el inicio siempre ha sido la sustentabilidad, preservar el planeta, crear una conciencia en la comunidad, de no solamente de comprar el carro porque está bonito o es innovador, sino porque es una adopción para un estilo de vida. Entonces, fuimos invitados a través de todo este grupo para implementar la parte de desarrollo de hardware, que son todos los dispositivos que al final fueron más de 3,000 dispositivos elegidos por la marca para poder interactuar y operar a través de un hub o un cerebro
dentro de las casas y a manera de menú darles diferentes opciones a los, pues a los clientes de poder customizar o hacer su casa a su propio gusto. Bueno, vamos más despacio porque hiciste un gran resumen ejecutivo, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Por qué los contactaron? Digamos, la primera vez que conversamos, Alma, tú me contaste que fue un proceso complejo, es un proceso también de mucha inversión y me gustaría que habláramos hoy del tema de dinero, porque los constructores en América Latina creen que invertir en esto es low cost y cheap, pero así no funciona la tecnología y mucho menos cuando tienes un equipo en tech o en IT que realmente desarrolla las soluciones para empezar a crear valor en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras el detalle de, bueno, nos contactaron y estos eran los requerimientos y hablaste de un tema muy importante para conectar ideas, para que nos puedas contar, Alma, la comunidad. Y me llama mucho la atención porque hace 8 días hablamos de comunidades en el último podcast que hicimos con Marwa, emprendedora colombiana, y hablamos otra vez de comunidades. Me llama mucho la atención que Tesla esté pensando en crear comunidades no solo alrededor de un vehículo, sino alrededor ya de una smart city o de un espacio donde se involucran distintos elementos para crear comunidades. Bueno, la historia del Smart Community inicia en muchas empresas como en Tesla, como una idea para presionar a los gobiernos estatales y federales que desde un punto de vista privado y más nuclear, se puede dar el ejemplo de que sí se puede vivir inteligentemente y sustentablemente. Esa es la realidad. Claro que durante el proceso se nos enfrentamos a incluso temas de legislación, permisos y demás, porque el proyecto, su base es la energía. Entonces, el concepto del Smart Community era que la comunidad o el complejo residencial produjera energía para sí mismos, pero también pudieran comercializarla. Y aquí entra un modelo de negocio muy interesante, que es el que yo realmente no estoy haciendo un bien, estoy invirtiendo porque voy a recuperar esa inversión a través de la venta al sector privado y al gobierno de la energía que se produzca aquí. Y eso tuvo que ser muy complicado porque durante 2 años se tuvo que hablar con la entidad que regulaba eso, Nevada, para que aceptara este modelo. Al final lo aceptaron, pero nosotros hemos querido replicar el mismo modelo gracias a la aceptación de esto por parte de Tesla, de Grow Holdings en México, y aquí simplemente es imposible. O sea, estamos hablando ya ¿Por de qué, Alma? ¿Por qué cuestiones es imposible en América Latina? al menos aquí es muy difícil porque hay demasiada burocracia. Es hablar con sutano y hacerle la cara bonita al mengano y darle un regalito al otro. O sea, es una serie de cosas que son bastante desagradables porque ni siquiera hay una norma reguladora que te permita hacer esa clase de proyectos en México. Y si en Estados Unidos es difícil, ahora imagínate aquí. Otro de los retos como empresa latinoamericana es que al ser empresa mexicana teníamos que homologar nuestras certificaciones para poder construir lo que sea en Estados Unidos, incluso la manufactura del hardware tiene que ser también homologada con las certificaciones y regulaciones de Estados Unidos. Entonces, eso toma tiempo. O sea, si tú estás pensando vender un dispositivo en Estados Unidos, tienes que tomar en cuenta que también tienes que homologarlo con las certificaciones ya y el personal, el recurso humano también tenía que estar certificado y dado de alta en Estados Unidos porque de otra manera no podíamos iniciar ninguna, ni siquiera instalación en las casas. Wow, wow, creo que tocas un tema interesante, Alma, y es la regulación. Parte del proceso de la industria PropTech en los próximos años va a ser trabajar muy fuerte en regulación, especialmente en América Latina, porque no solo este modelos de negocio disruptivos de smart communities o crowdfunding o otros modelos de negocio de la industria real estate van a tener, inclusive el blockchain, va a tener sí o sí que trabajar muy fuerte en regulación. Y siempre le digo a mis amigos emprendedores o empresarios es que esto lo debemos hacer en conjunto
como un ecosistema que realmente habla con el gobierno, ya sea el gobierno mexicano o brasilero o colombiano o chileno, donde nos reunimos y realmente empezamos a colocar nuestros puntos de vista para empezar a tener este tipo de desarrollos y no tener unas barreras regulatorias en cada país para realmente innovar, porque tú estás hablando de la innovación pura, de realmente generar una propuesta de valor en una industria y la primera barrera es la regulación, los gobiernos, las personas que hacen las leyes. Y mucho lo que se habla hoy en el mundo es que la tecnología vamos mucho más rápido que las mismas leyes y eso ya es el primer impedimento para empezar a desarrollar este tipo de proyectos. Alma, en ese sentido, cuando ustedes empiezan a abordar ya empiezan a solucionar estas barreras, ¿cómo se involucran en el proyecto de crear la Smart Community, de crear la experiencia, de crear la solución para estas viviendas? Bueno, el proceso igual fue complicado porque cuando tú trabajas con una empresa en extranjero, la cultura de trabajo es distinta. Y en Estados Unidos, la verdad es que es gente, bueno, yo no tengo problemas, pero son workaholics, ¿no? Entonces ellos quieren a todas horas Bueno, tener sesiones de me, trabajo. me gustaría que explicaras eso porque es un término muy de Silicon Valley. En Silicon Valley usan Sí, mucho ese término en completamente. tecnología para que lo puedas explicar aquí a la audiencia. Sí, bueno, es que Silicon Valley es el padre de todos los locos, porque es la gente que trabaja 24/7 y todavía saca 8 horas más para que su día dure 32. Entonces, la cultura de Tesla, que fue fundada por Elon Musk es un hijo de Silicon Valley al final del día. Y esta cultura la ha distribuido en toda su organización de tal manera que no existe descanso, no existe un no por respuesta, existe el como sí. Y para nosotros sí fue un poco difícil integrarnos a esta cultura del trabajo, sobre todo porque la paridad salarial, ¿no? O sea, es decir, los ingenieros de Tesla pues obviamente ganan mucho más que un ingeniero en México. Y el nivel de exigencia que tú pretendes inculcar en la cultura, pues también debería de ir a la par de mejores condiciones laborales y es algo que sufrimos mucho en México y más como mujeres, por ejemplo, lograr esa paridad salarial es difícil. Entonces ya de entrada ese es un reto, la cultura y la variedad de oportunidades. Y otra cosa interesante que es que a pesar de que la cultura de trabajo es distinta y nosotros lidiamos con árabes, porque la constructora los dueños son libaneses, el fondo de inversión era un fondo de Kuwait y de Saudi, entonces, imagínate la cantidad de gente con la que había que involucrarse, más la gente de Tesla. Entonces, estábamos aquí 5 países tratando de comunicarnos y de entendernos. Y es por eso que una de las principales iniciativas, que es lo que acabas de mencionar, y uno de los esfuerzos, es que todos empecemos a alinearnos bajo la misma directriz. Y entendimos que sí que es posible ejecutar un proyecto juntos a pesar de la diversidad cultural, pero es que hay muchos intereses de por medio, ¿no? O sea, está el que pone el dinero y entonces el que pone el dinero es el dueño del proyecto, está el que pone la marca como Tesla, está el que dirige la obra que es Grow Holdings y están los que ponen los fierros. Entonces toda la presión al final cae en nosotros, ¿no? Si algo pasaba mal, iba a ser por culpa nuestra, porque al final del día era la capa más superficial. Lo que iba a ver la gente era la interacción de la tecnología. Entonces fue muy difícil, la verdad. No es fácil, pero es algo que yo no estoy diciendo que toda la gente deba de dar el triple de esfuerzo, pero definitivamente estamos compitiendo contra un montón de aviones al lado de nosotros que van a miles de kilómetros por hora y mientras nosotros dormimos hay otros que están despiertos haciendo la magia. Es triste, pero es así. Hoy estamos con Alma Pineda, emprendedora y empresaria mexicana, con una historia interesantísima. Hoy estamos hablando sobre cómo la tecnología está revolucionando la vivienda y estamos hablando de las Smart Communities en un proyecto de Tesla en Las Vegas.
Alma, allí te quiero preguntar, con tu equipo, cómo fue esa integración de la tecnología en las viviendas? ¿Cuál era el espectro? ¿Cuál era ese objetivo para el cliente? Porque al final cuando hablamos de tecnología debemos hablar es del cliente, no del constructor, no de la estrategia, sino del cliente. El cliente qué iba a experimentar, qué iba a sentir en esa vivienda inteligente en Las Vegas? Te voy a ser bien sincera, las casas se vendieron antes de tener el proyecto y se vendieron porque decía Tesla. Es que esa es la fuerza, ¿no? A veces de una marca. Y eso fue horrible porque cuando nos llega el proyecto es, mira, ya hay este presupuesto, no te puedes salir de él porque las casas ya están vendidas y aparte no hay en sí un modelo. O sea, esa es la idea que tiene Tesla, esa es la idea, pero no existía un modelo de negocio ni existía una marca universal en el tema de domótica o en el tema de automatización de casas que pudiera tener un lenguaje universal. No, o sea, por más que exploramos, no existía. Y es absurdo porque si tú vas al CES de Las Vegas, ves miles de marcas, de marcas que trabajan en automatización de casas, pero muy pocas tienen una comunicación homologada. Entonces, nuestro reto principal era que el usuario, no importaba cuál marca iba a usar, pudiera integrarla dentro del cerebro principal, que ese era nuestro reto para poder hacer la interfaz de comunicación entre un dispositivo y el otro y que trabajara encima en nube. Y aquí hablamos de un tema delicadísimo porque estamos hablando de ciberseguridad, en donde la principal razón de hackeos a nivel mundial es a través de las cámaras o de los electrónicos o impresoras y demás. Bancos han sido hackeados a través de impresoras, ¿no? Entonces aquí teníamos que considerar que la experiencia también fuera segura, porque poner un montón de fierros es la cosa más sencilla del mundo. O sea, aquí es que sea fácil, que sea customizable, que sea muy seguro y que a la hora de migrarlo a nube sea rápido. Y pues la verdad es que Estados Unidos, el sistema de conectividad está muy retrasado. O sea, sorprende que les diga esto, pero teníamos retos tecnológicos no por las tecnologías o hardware que estábamos implementando, sino porque la conectividad sigue siendo un issue también en Estados Unidos. De acuerdo. Bueno, Y es la pelea que se está dando ahorita con la llegada de Huawei a Estados Unidos y se ve que las proveedoras de servicios de datos como AT&T, entre otras, Virgin, pues no, hay una pelea y eso es un tema muy complejo porque es un tema de conectividad, del uso de datos, la velocidad de uso de datos que va a haber en 5G, que ya obviamente China creo que es la pionera y la número uno en el mundo. Alma, allí, ¿cuáles serían esos insights que tú dejarías de esa experiencia de crear y participar en un proyecto de estos en vivienda inteligente, en una comunidad? Hablaste de que la tecnología y la innovación y una marca muy potente porque Tesla es innovación pura. La gente identifica a Tesla como una empresa de innovación y muchas de las conversaciones que tenemos con constructores, con desarrolladores, con fondos de inversión entre Ari, Alma, hablamos de cómo se ven ustedes en los próximos años. Se ven como el típico constructor que sigue colocando ladrillos, se ven como el típico constructor que sigue desarrollando o diseñando los mismos proyectos inmobiliarios, o se ven como un constructor, un neoconstructor, un neodesarrollador que su modelo de negocio está enfocado en innovar, seguir transformando, seguir reimaginando el modelo de negocio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo ves tú que esos insights que ustedes participaron en este proyecto pueden aportar a una industria como la de nosotros, que es una de las industrias más rezagadas en tecnología y en innovación? pues voy a hacer un breve resumen de cómo cada etapa benefició a distintos rubros. O sea, principalmente pienso yo que la constructora hizo un muy buen y excelente trabajo en la propuesta ante los inversionistas, porque invirtieron en la experiencia de usar realidad aumentada, de usar navegación 3D y demás, para realmente
que vender de una manera innovadora el proyecto, y eso de entrada, más la marca, definitivamente ayudó mucho. Pero otra de las cosas que fueron muy innovadoras era el tema de energía renovable, que, que para un inversionista y árabe sobre todo, ya el petróleo no es algo en lo que están invirtiendo, y lo vemos en Dubái. Dubái, por ejemplo, está apostándole mucho al real estate de ultra tecnología, porque se convirtió en uno de los lugares más turistas. Tiene 4,000 habitantes, pero tiene 12,000 visitantes. Entonces, ya casi no tienen petróleo, pero le apostaron al real estate de lujo y de alta tecnología, y de energías renovables, porque esa es la tendencia. Entonces, fue algo que me gustó mucho de esta constructora, que le apostó a ello. Pero cómo hacer que la gente compre esas casas o que el inversionista lo vea atractivo, pues la comunidad, y es por eso que entra el término de comunidad, toda entra dentro de la cultura de la sustentabilidad, haciéndolo atractivo, porque es un modelo de negocio en el cual tú inviertes, pero a la vez estás creando un hub de producción de energía. Y luego las siguientes capas que se pusieron, que ya son muy recientes, fue que aparte iba a tener hidroponías, y que aparte iba a tener un sistema de riego con tratamiento de residuos y tratamiento de aguas, y que luego iba a tener otra capa en la que, a través de una app de tipo comunidad social, la gente iba a estar viendo cuánta energía ahorra el vecino, cuánta responsabilidad tiene el vecino en el tratamiento de sus residuos o no. Y ahí entonces empiezas a crear una calificación entre la comunidad, en que ser in es ser sustentable, y ser out es que te valga madre, ¿no? Espero que no vayan a censurar esto. No pasa, aquí no tenemos censura, aquí no tenemos censura, no te preocupes, esto es abierto. Entonces, a nivel de marketing fueron muy inteligentes el real estate para venderlo. Y luego otra cosa que me gustó mucho, que fue el riesgo de innovar a través del talento joven, porque se hicieron convocatorias en Líbano para que chicos que trajeran dispositivos innovadores para automatización de casas o domótica pudieran también entrar dentro del catálogo de los 3,000 dispositivos para los clientes. Se hicieron convocatorias en universidades y se invitaron clústeres, y creo que es ahí cuando el papel de las universidades o de las asociaciones civiles o de los Fab Labs o de los laboratorios de prototipado, de incubadoras, aceleradoras, tiene un papel crucial, porque son ellos realmente el motor de la innovación. No es la gran empresa, eso es mentira, no es la gran empresa, no es la gran marca. Sin el talento joven no hay nada. Entonces me gustó mucho que combináramos la experiencia de la gente que lleva años en el real estate, que evidentemente sabe lidiar con la parte sucia que nadie quiere hacer, que es lidiar con gobierno, que es lidiar con vecinos, que es lidiar con todo eso. A la vez teníamos esta capa de talento joven, y a la vez teníamos una marca y un fondo de inversión abierto, que eso es algo bien importante, abierto a la innovación. Y creo que eso realmente funcionó. Y no es que diga que es una fórmula, pero sí podría ser algo que podríamos replicar en Latinoamérica y regionalizarlo para nuestra gente. Alma Pineda, CEO de PPI, empresa mexicana que está transformando la industria de muchas maneras, trabajando en el real estate, trabajando en el tema de smart cities también. Alma, hoy ha sido un placer escuchar esta historia, porque creo que abres la mente a los que nos están escuchando en este momento el podcast, abres a imaginar cómo puede ser el futuro de la industria inmobiliaria, y en este caso la construcción, porque también alcanzaste a hablar de materiales inteligentes, alcanzaste a hablar que en el proyecto era indispensable empezar a trabajar con materiales inteligentes. Seguramente hablaremos en otra oportunidad de materiales inteligentes, porque es parte del futuro, y hablaste de la sostenibilidad para estos proyectos inmobiliarios que van a ser clave para el futuro, y no solo el futuro desde el punto de vista ambiental, sino también financiero de estos proyectos.
Alma, hoy me gustaría terminar haciéndote una pregunta, no tiene nada que ver, es una pregunta que siempre hacemos a los invitados, es una pregunta que no tiene que ver nada con tecnología e innovación, pero es una pregunta más de quién es Alma y espero que estés preparada, no estés nerviosa. No, sí, no. Bueno, ¿quién soy yo? No, Yo, no he hecho la pregunta, no he hecho la pregunta, aquí voy con ah, la ok, ok, pregunta. ok. Voy a Dale, disparar, dale. voy a disparar. Aquí vamos. Bueno, Alma, ¿cuáles fueron los momentos más decisivos en estos 7 años como emprendedora? Los mejores y los peores. Bueno, los mejores, voy a empezar por los peores. Los peores fue que antes de poder llegar a asociarme a lo que ahora estoy asociada con un gran corporativo y recibir la primera inversión para que PPI SmartTech fuera lo que es hoy en día, toqué, yo creo que más de 14 fondos de inversión. Desde el primero al 14 aprendí muchísimo. El primero fue fatal y una de las principales cosas que me enseñaron todos esos es que una gran idea debe de convencerte en 2, 3 minutos y que debes de tener súper dominado todo y sobre todo la imagen con la que vas a vender tu proyecto. Y definitivamente, siendo mi carrera médico cirujano la primera, y ya después me especialicé en ingeniería, pero yo no tenía ni idea de lo que era el color rosa y el color rojo, ¿sabes? O sea, yo de marketing no tenía ni idea, entonces para mí fue un proceso súper duro el que deshicieran mis proyectos porque las presentaciones eran pésimas, porque tiraba mucho rollo o porque realmente no tenía una visión holística e integral. Entonces sí que fue duro, tardé casi 6 años en poder levantar una real inversión. Y luego, lo más padre es cuando finalmente ya vendes tu idea y puedes tener la satisfacción de que valió la pena no dormir, valió la pena no tener tanta vida personal, ni dormir bien, ni etcétera, ¿no? Es un sacrificio que vale la pena porque tarde o temprano rinde frutos. Y ya luego de eso, tener la satisfacción que a través de tu trabajo otros se pueden desarrollar, no tiene, vaya, no lo puedo comparar con otra cosa, es muy satisfactorio. Wow. Me llegó el mensaje a mí también, Alma, hoy ha sido un placer escucharte en Triary Audio Experience, estoy seguro que todos los oyentes están muy felices de aprender, de llevarse ideas para su modelo de negocio. Este proceso que estamos haciendo nosotros en Triary, Alma, te cuento, como consultores, para nosotros la base de todo esto es la educación. Creemos firmemente que los directivos, empresarios e inversionistas en cualquier lugar del mundo y especialmente en América Latina tienen la necesidad y al mismo tiempo el deber de empezar a educarse en estos temas de tecnología e innovación. Probablemente no esté tocando hoy mi negocio, probablemente no sea una amenaza hoy para mi industria o para mi negocio, pero es inminente el cambio, es inminente la transformación, es inminente que esto toque cualquier negocio de la industria y por ese motivo creemos que estos espacios de aprendizaje y de conocimiento donde traemos expertos y traemos emprendedores que están trabajando en la industria puedan contribuir a abrir la mente de esta industria, como lo he dicho varias opiniones, la industria cavernícola. Alma, ha sido un placer hoy escucharte en Triary Experience. No sé si quieres cerrar con algún mensaje a nuestros oyentes en las plataformas de podcast. Claro que sí. Ahorita actualmente nosotros estamos concursando en dos concursos que pueden resultar interesantes. Uno es en España, que es acerca de la construcción de estadios inteligentes con la experiencia COVID Safe. Es muy interesante, es en Bilbao. Luego te paso la liga. Y luego la otra que va muy de la mano por lo que tú dijiste al principio del podcast es del Smart City Council de Nueva York.
en donde convoca a todos los real estate y los consultores en Smart Cities para hacer un esfuerzo en conjunto y crear un proyecto juntos en su país. El Smart City Council de Nueva York es un ente internacional que brinda la certificación como Smart Community, Smart Building o Smart City. El concurso termina en octubre. Creo que valdría la pena que revisaran la convocatoria Smart City Council de Nueva York porque la convocatoria es global y está enfocada en la cooperación internacional. Creo que si lo hacemos así vamos a poder en verdad crear un cambio cultural de fondo. Entonces, bueno, era lo que les quería comentar al final. Gracias, Alma. Alma Pineda, emprendedora mexicana, hoy ha sido un placer escucharte, Alma, sobre todos tus insights, todo tu conocimiento de la industria, de la participación de este proyecto en Tesla. Recuerden que pueden escuchar Triari Audio Experience en todas las plataformas de podcast. Compártalo, no se quede con el contenido, no sea solo chismoso de contenido, sino que compártalo. Seguramente alguno de estos podcasts le ha abierto la mente a usted, a su negocio, a su empresa, a su equipo directivo, así que compártalo. Recuerden que el 26 de septiembre estaremos lanzando nuestro cuarto masterclass para profesionales de la industria inmobiliaria, inversionistas, constructores. Reserve su cupo. Este es un espacio que creamos de aprendizaje y conocimiento con CEOs de la industria PropTech y de la industria ConTech en América Latina, así que reserve su cupo. Estoy seguro que usted va a aprender y se va a llevar conocimiento para su negocio. Nos vemos en el siguiente episodio de Triari Audio Experience con otro super invitado que va a participar en esta charla que tenemos en Triari. Alma, un abrazo, saludos desde Colombia, te queremos mucho, esperamos vernos pronto. Saludos desde México. Y irnos a comer tacos. Nos vemos en el siguiente episodio. Claro que sí. Bye.